comenzó a haber, dejarme decir la palabra sin que insulte a nadie, pero es que fue así, expoliado, porque se sacaron todas las obras de arte para llevárselos a almacenes relativamente inseguros. El gobierno se dio cuenta y entonces reaccionó con bastante celeridad e inteligencia y recaudó, no sé si todo, pero una gran parte de esos tesoros dispersos en los almacenes de los partidos políticos o de las asociaciones sindicales y los concentró en el Museo del Prado y en la Basílica de San Francisco el Grande. Estos dos centros fueron la acogida de todos estos tesoros. Pero la guerra continuaba, la sublevación, como todos recordáis, y además últimamente no lo recuerdan los anteriores, aunque haya pasado 80 años, la sublevación fue, ¿qué día fue? El 18 de julio. El 18 de julio del 36. Bien. Un mes o 2 meses después comenzó a verse que, bueno, mucho antes se vio que ya era una guerra abierta, pero 2 o 3 meses después el gobierno republicano vio que estaban quedándose en Madrid cercados, es decir, las tropas del general Mola desde Pamplona y las tropas no me acuerdo el nombre del general ahora, por Extremadura hasta Toledo, y las tropas desde Andalucía iban a dejar a Madrid cercado. Entonces al gobierno le dio miedo y decidió trasladar la sede del gobierno a Valencia. No sé si en paralelo o con desfase, pero realmente luego se observa un paralelismo total. Los movimientos que hizo el gobierno de la República en los 3 años y pico que duró la guerra fueron paralelos al movimiento de las obras de arte. Es decir, el 5 de noviembre de 1936 se mueve el gobierno a Valencia y unos días después el subdirector del Museo del Prado, director en funciones, porque el director era Pablo Picasso. Pablo Picasso estaba viviendo en París. Entonces el director en funciones era Francisco Javier Sánchez Cantón. Este hombre, un gran hombre y poco reconocido, pues fue el responsable de la protección de las obras de arte del Prado. Pero recibe la instrucción del director general de Bellas Artes de una lista de obras que hay que trasladar a Valencia. Ahí empieza una batalla administrativa, técnico-administrativa, por los restauradores y el director del museo que se oponían al traslado por el riesgo que suponía para las obras y las instrucciones políticas que venían desde el gobierno. Finalmente, como os podéis suponer, sabemos quién ganó, como siempre, el gobierno. Entonces el gobierno empezó a trasladar las obras de arte, primero a las Torres Serrano en Valencia, después cuando vieron que el general Mola les podía cortar el paso a Cataluña, decidieron trasladar el gobierno a Barcelona. Y cuando Barcelona empezó a ser asediada después de la batalla del Ebro, entonces los republicanos sabían que la guerra estaba perdida y fueron camino de Gerona. En Barcelona estuvieron en el monasterio de Pedralbes, en Gerona estuvieron primero en los castillos de Figueras y de Perelada, pero esos eran sitios peligrosos por los bombardeos. Y entonces el presidente del gobierno, Negrín, trasladó todas las obras de arte a la mina de talcos de Bayona, en la ladera sur de los Pirineos. Evidentemente, esto estaba preconcebido, porque esas instalaciones estaban preparadas, menos mal. Allí pasaron los últimos 2 meses las obras de arte del Museo del Prado y de tanto tesoro artístico que había guardado el Prado, pero que no era suyo, pero que había entrado dentro de ese rocambolesco viaje. Finalmente, el 13 de febrero de 1939, las obras de arte se trasladan en camiones a la estación de Perpiñán y de Perpiñán van a Ginebra. La batalla, la guerra se pierde y a los 6 o 7 meses vuelve después de haber hecho una exposición. Yo no voy a entrar en si fue un descabellado o no el traslado, ni si era preciso hacerlo o no, porque no estamos aquí para eso. Además, ese mismo punto se discutió en el año 36 y se discutió en 2003 y se discutiría hoy, porque lo que se discutirá serían cuestiones políticas, no realmente técnicas. No voy a entrar en ello.
El caso es que lo que sí fue importante y decisivo es que el Prado, el Museo del Prado, escogió una serie de restauradores, fundamentalmente Manuel de Arpe, que era el restaurador jefe, para que fuera todo el camino de las obras de arte por si sucedía algo. Y claro que sucedió algo. Se tiraron un balcón, un cuadro que era, no sé si era el 2 de mayo, bueno, luego en un bache pues saltaron, hubo cantidad de incidentes, almacenes mal preparados, entraron moho en las pinturas, es decir, hubo muchísimos incidentes. Todo esto se arregló porque realmente estaba ahí presente el restaurador principal, que era Manuel de Arpe, y supongo que otros que no se mencionan en la historia porque son personajes secundarios, pero fueron importantes porque estaban en él. Cuando todo esto me lo documenté durante mucho tiempo, bueno, y tengo, afortunadamente Internet lo que tiene hoy es que si tuviera que tener todo lo que he estudiado documentado en papel, pues probablemente los documentos llegarían del suelo aquí. Pero en Internet no ocupan nada, o casi nada, pero todo está ahí documentado. Cuando ya tenía toda esa información, de repente me vino una pregunta. ¿Cómo es posible que durante la Guerra Civil, a nada de entrar en la Segunda Guerra Mundial, un traslado en camiones desvencijados de tantas obras de arte, almacenados aquí y allá, y luego trasladados a una mina? ¿Cómo es posible que a nadie se le ocurriera, a un español, no se le ocurriera robar una obra de arte? ¿O dos? ¿O varias? ¿O muchas? Me intrigó. Pero es que me vino la siguiente pregunta. ¿Y si sí lo hicieron? Y aquí está la génesis de la novela. Es a partir de este punto cuando comienzo a desarrollar esa novela. Me estoy extendiendo mucho, perdón. Además es orador. No. Sí ha preguntado José Eugenio de forma directa si de alguna manera me ha inspirado en nuestra propia historia colegial. Está tan simpática y que de verdad que es única en el mundo. Es decir, yo no creo que vaya. Es decir, unos piraos que acabaron el colegio en el año 67 y que 25 años después, por unos cuantos, deciden reunirlos y que desde entonces, es decir, desde el año 92 a hoy, ¿cuántos años? Muchos. Todos los meses, todos los meses, excepto agosto, todos los meses se reúnen a comer y festejar y siguen siendo amigos, con más achaque, pelo más blanco. Yo recuerdo la primera vez que fui a esa comida en el año 93, había un grupo de señores muy mayores, todos con el pelo blanco y con bastones. Y yo dije, ¿y estos? Había pocos, había 8 o 10, que son de la promoción de no sé qué historia, tal. No, y me llamó la atención, digo, pues, tan viejos y están aquí. Y digo, mira, ahora somos nosotros los que estamos aquí. Bueno, pues esta historia es una historia que pasa porque hubo 1 o 2 personas que empujaron para que eso fuera así. La novela no tiene nada que ver con eso. El punto de partida puede ser, es decir, salen del colegio y se encuentran, pero nada más. Porque a partir de ahí la novela lo que plantea, vuelvo a mis serendipias tan queridas, lo que plantea es la serendipia de que en un pueblo perdido de Aragón, pueblo pequeño, de 200 habitantes hoy en día, entonces debía tener más, debía tener 600, en un pueblo pequeño se reúnen por esa serendipia un militar que bajaba de hacer sus maniobras militares en el Pirineo, un ingeniero civil, que, bueno, respecto a la ingeniería civil, hay algún compañero aquí que me hizo precisiones respecto a lo que es un ingeniero que tiene el control de las presas. Yo ahí he sido un poco libertino y lo he usado a mi aire. Pero bueno, en definitiva, un ingeniero civil inspeccionando las presas de Huesca, y coincide un tercero, que es un político ya de cierto prestigio, que ha conocido relativamente hace poco que realmente sus orígenes, es decir, su tatarabuelo, era de Sesa. Y entonces le interesó el tema y se fue a Sesa y compró una casa. Tenía dinero, tenía lujo, bueno, lo hizo, compró una casa. Estas 3 personas coinciden en Sesa por casualidad.
Y la tercera, bueno, la otra casualidad es que cuando coinciden allí se reconocen y saben que son los compañeros que dejaron el colegio en el año no sé cuántos. A partir de ahí suceden otras muchas serendicias en la novela, pero por eso no es paralela la historia nuestra del colegio con la historia de la novela. Luego me ha preguntado algo muy atrevido. Dice, ¿habrá secuela? Os voy a ser muy franco. Bueno, como dicen algunos entrenadores, todo lo franco que puedo ser. Concebí esta novela, al principio, cuando estaba empezando, la concebí, la historia, de una manera muy general. No sé cómo escriben otros, no lo sé. Pero yo sí sé cómo escribo yo. Entonces yo al principio tenía una idea muy general. Era la que he dicho, la génesis de la novela. Y después empezaron a crearse escenarios, protagonistas. Y recordé, que seguro lo habéis leído, la novela Nívola de Miguel de Unamuno, cuando reproduce las discusiones y las quejas que airadamente le hace Agustín sobre lo infortunada que es su vida y cómo quiere que mejore. Y don Miguel le acaba diciendo, oye, si me escribes soy yo y tú haces lo que yo digo. Bueno, pues es que hay algo de esto. Es decir, los personajes acaban condicionando en sus respuestas, en sus movimientos, la vida de otros personajes. Y entonces por eso ese libro tiene 1000 páginas, porque es que la lógica de la narrativa me llevaba al siguiente paso. Pero claro, hay que ponerle un final, ¿verdad? Y se lo puse. Este libro termina de una manera que se puede decir que es un punto de aparte, un punto final, sucede algo, y lo que sí es que será el lector el que decida qué es lo que pasa. No os vayáis a la última página, no comentáis este error, ¿eh? No, dejad la última página para la última página. Pero realmente es así, es decir, es un final que casi lo va a poner el lector, y era voluntario que fuera así, era voluntario por mi parte. Pero, ¿puede tener un punto y seguido? No lo sé. Quizás sí, pero ya veremos. Y no sé si había otra pregunta. No, yo creo que no me pregunta nada más. Salvo que se me quede en el aire, pero creo que no. Entonces, a mí ahora, antes de pasar a pasaros y deseando, porque algunos sé que habéis leído la novela, porque lo sé, otros pues la habéis comprado ahora, entonces la habéis leído, pero podréis tener preguntas, por favor, la que queráis. Pero antes de pasar a eso, si os parece, vamos a oír a María. María es mi hija que ha venido aquí con mi querido nieto.